contendiendo por la verdad y contrarrestando la apostasía. De los caminos que están trazados en la vida del hombre. Es esencial que nosotros entendamos y conozcamos el verdadero camino y podamos identificar los caminos antiguos o los caminos viejos que fueron trazados en nuestra vana manera de vivir. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Desde cuándo? Desde que entramos al nuevo pacto, a la nueva alianza, desde que Cristo nos rescató de este mundo. Amén. Somos nuevas criaturas, somos elegidos, somos una nación santa, un pueblo adquirido. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Pero nosotros nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios por haber creído a su palabra. Y es ese verbo manifestado en Juan 1:1, el verbo que estaba desde el principio, el verbo que se hizo carne, el mismo verbo que era Dios. Amén. Se le preparó un cuerpo, dice 1 Timoteo 3:16, visto por los ángeles, manifestado en carne. Se le preparó un cuerpo para manifestarnos la vida eterna, hermanos. Juan 14:6. Vamos a hablar y vamos a ver unos tópicos acerca del camino. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, oiga bien, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Así es, amén. El mismo Cristo es el medio. El mismo Cristo es el Padre. El misterio del Padre y el misterio del Hijo manifestado como camino. Acuérdese que en el antiguo pacto, cuando Moisés le dijo: Señor, ¿en nombre de quién voy a ir? En el nombre del yo soy. Aleluya. Y el yo soy es el camino, es Cristo. El yo soy es la vida, es Cristo. Amén. El que era, el que ha de venir y el que es el mismo ayer, hoy y siempre. Sino que se manifestó como verbo, se manifestó en carne y se manifestó como pan de vida. A los judíos se le manifestó en el maná, revelándole en figuras, dándole una figura, porque en el nuevo pacto se iba a manifestar el maná vivo, el Cristo vivo, el pan que descendió del cielo, el pan que compartimos en este día, el pan que comemos. Yo te manifiesto y yo te presento el camino. Yo soy el camino y la verdad. No puede estar desligado el camino de la verdad. Porque hay caminos que para el hombre parecieran rectos, pero su final es de perdición. El camino tiene que ir acompañado de la verdad, porque la verdad te va a hacer libre y la verdad te va a dar a conocer el verdadero camino. Y si usted no ama la verdad y se guía por corrientes de hombre, entonces su camino no es el genuino. Nadie viene al Padre. ¿Por qué dice Cristo nadie viene al Padre? En vez de decir nadie va al Padre, porque Él mismo es el Padre. Amén. Nadie viene al Padre. Él mismo tuvo que ser el puente, Él mismo tuvo que ser el medio, Él mismo se tuvo que presentar y decir: yo voy a la tierra a morir por aquellos que van a creer, aquellos que han sido ordenados para creer. Aleluya. Entrad por la puerta estrecha. Cristo es la puerta también. Él es el camino, pero también es la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está a la puerta, hermano. Y tenemos que estar en vida.
Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Ahí mismo en Mateo 7:13. Vamos a leer rápidamente. Dice su palabra: entrad por la puerta estrecha, Él te ha dado la gracia. Por gracia somos salvos mediante la fe. Entren por la puerta estrecha. Ya no hay nada que impida que ustedes entren confiadamente al trono de la gracia, porque el velo del templo fue rasgado, la carne de Cristo fue rasgado para permitirnos la entrada. Entren pues, porque ancha es la puerta. Es necesario que entremos por la puerta angosta. No te vayas por la puerta ancha. Y espacioso el camino. Aquí hay otro camino que lleva a la perdición. Hay dos caminos, hermanos, que tenemos que meditar y escudriñar. Acuérdense que en Deuteronomio 28 el Señor dijo: he aquí la vida y la muerte. Escoge pues la bendición o la maldición. Hay dos caminos en el Edén. El Señor puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre transgredió la ley de Dios y desobedeció el mandato y comió del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Lo que era deleite para el ojo, delicioso para la vista, comió el hombre. Y eso le impidió la entrada. Eso le impidió la entrada al camino que llevaba al árbol de la vida. Y ese camino fue cerrado en el principio. Pero ese camino Cristo lo vino a abrir para que empecemos a comer del árbol de vida. Gloria a Dios. Allá ustedes si quieren comer y seguir comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él te da el libre albedrío. Él te da que tomes decisiones. Es espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay caminos que parecieran que fueran buenos. Pero lo que va a determinar si ese camino es bueno o malo es el final. Al final te vas a dar cuenta cuando Dios nos llame a prueba y nos llame a cuenta y pruebe la obra de cada uno de nosotros. Amén. Y la obra tuya y mía tiene que estar cimentada en piedra preciosa, en oro o en plata. Materiales que van a ser purificados por el fuego. Y vamos a gobernar y a relucir en Cristo como reyes y sacerdotes, porque nuestra obra va a permanecer, porque el fuego no nos va a quemar, no nos va a destruir, porque hemos sido edificados en piedra viva. Amén. En Cristo. Hemos sido cimentados en Cristo, hermanos. No nos fundamentemos ni nos edifiquemos con heno, con hojarasca, con madera, con palabras bonitas, preciosas, con palabras lisonjeras. No una palabra litúrgica, no una palabra de ritos, no una palabra de letra, porque la letra causa muerte. No de conocimiento humano, sino del conocimiento del Espíritu. Amén. Sigamos. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? El remanente que se está levantando en fe y está creyendo a la palabra no es de multitudes. Amén. Así es. Porque yo te aseguro, si el mensaje fuera fácil aquí en este lugar, o fuera de sobarte y de darte lechita adulterada, te digo que estuviera lleno. Pero muchos son los que entran por las puertas anchas, pero son pocos los que entran por la puerta angosta. Aleluya. Un evangelio de compromiso es puerta estrecha. Un evangelio de amor y de convicción. Amén. Un evangelio de amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Es Dios en primer lugar. Esa es la puerta estrecha. Amén. De dejar todo lo que queda atrás y seguir adelante. De tomar tu cruz y seguir a Cristo. Amén. Aleluya. Ese es el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Ese es el evangelio de convicción, no el evangelio fácil de picnic social, que te dan leche espiritual pero es adulterada.
la combinan con verdad y mentira, con psicología humana, con filosofía, con entrenamiento de hombres o métodos humanos. Pero la palabra no es de métodos humanos ni de sabiduría humana, sino sabiduría que viene del cielo. Amén. Sabiduría que el Señor dio a aquellos que la piden. Amén. No la sabiduría terrenal, la que produce el árbol del conocimiento del bien y del mal. No la letra, porque hay una letra que produce conocimiento y produce una sabiduría terrenal, humana y diabólica. Un hermano puede conocer mucho de la palabra, pero si no tiene el Espíritu, si no tiene la vida del Espíritu, puede ser un címbalo Así es. que retiñe. Tiene letra, pero no tiene Espíritu. Amén. Necesitamos tener el Espíritu, hermanos, porque es el Espíritu el que nos va a enseñar todas las cosas. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. La cantidad de miembros no me determina si este lugar es de Dios o no. Así es. Así es. Y no te avergonces que solo hayan 20, 30. Gozate. Amén. Amén. Acuérdense que en el principio, ¿cuántos se salvaron con Noé? Solo 8. Entonces no estés pidiendo que vengan miles, porque estamos como en los tiempos de Noé. Le predicas a la gente y la gente no quiere oír la voz de Dios, quiere seguir en su misma vida. No quieren un compromiso, no quieren pagar un precio, no quieren entrar por la puerta estrecha. Quieren vivir una vida acomodada, social, de lisonja, de amor. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que te lleva a la vida. El camino es estrecho. ¿Qué significa estrechez? Significa, hermanos, de padecimiento, de sufrimiento. Un camino donde tenés que decidir entre esta vida, entre tu propia vida o Dios. Así es. Es un camino donde tenés que tomar decisiones como valiente, como hijo de Dios. Angosto es el camino que nos lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan, hermanos. ¿Por qué? Porque casi nadie busca la puerta estrecha. Nadie le gusta la puerta estrecha. Hebreos 3:10 habla. Dice la palabra acerca del camino, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación. ¿Con cuál generación? La del antiguo pacto. Así es. Y dije, siempre andan vagando, eran hermanitos vagos, Santo. que perdían el tiempo en vagancia. Vago significa gente sin establecimiento, gente sin fundamento, Amén. gente que no se establece, gente que anda de aquí para allá, de allá para acá, gente que no está fundamentada en nada. Así es. Generación que siempre andan vagando en diferentes pensamientos, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Gente que no entiende la palabra, gente que no conoce la verdad del Señor. Por eso el Señor trajo juicio en aquella generación, porque no querían entender. Miró Dios que la tierra estaba corrompida, así como en este tiempo, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dice Génesis 6:12. Estamos en tiempo de perversidad, de maldad. La maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado. Así es. Mucha gente ha perdido la pasión de buscar a Dios en todo tiempo, de amar su obra, de declarar la palabra del Señor. Senda significa caminos, hermano.
El camino es la senda. Hay sendas antiguas y sendas verdaderas. Hebreos 12:13 habla que tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. En este día yo te revelo ese camino y cómo tenemos que andar, hermanos. Vamos a ver el significado de senda, algo que me llamó la atención. Vereda. Oiga esta palabra, atajo. El verdadero camino no tiene atajos. Sendero, camino se refiere generalmente, cuando habla de senda en el antiguo pacto, generalmente se refiere al atajo que utilizaban los caminantes con la finalidad de acortar camino. Eso es tener un evangelio fácil. Querer acortar el camino y no pasar por el padecimiento y la prueba donde Dios te quiere llevar, para afirmarte, para fortalecerte, para hacerte fuerte y que ningún viento de doctrina te mueva. En la mayoría de los casos, hermanos, eran peligrosos estos caminos, estas sendas, y son caminos que el hombre hace. Son sendas torcidas. Es por eso es la necesidad de enderezar nuestras sendas. Amén. Por eso es importante que nosotros hagamos sendas rectas para nuestros pies, para que aún lo cojo de nuestros pies se enderezca. Si te has ido apartando del camino por la cojera espiritual que andas, tienes que enderezar tus rodillas. Amén. Estas sendas podían hacer que el caminante se perdiera del camino principal. Oiga bien. Y en algunos casos la gente se acostumbraba tanto a transitar por esas sendas que se olvidaban del verdadero camino. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hombre se acostumbra a su propia vida, a su propia senda. El hombre está acostumbrado a vivir conforme a sus pensamientos, conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad del Señor. Amén. El hombre camina de acuerdo a lo que él opina, piensa o está de acuerdo o no. Pero nosotros tenemos que caminar conforme a lo que él dice. Aleluya. Conforme a lo que yo diga. Amén. O yo opino, o yo pienso, o yo medité o entendí algo de acuerdo a mi manera. No es así. Es de acuerdo a la senda de Cristo. Así es, amén. Vamos a hablar de senda antigua. Ante la insistencia de muchos hermanos que hablan y dicen: volvámonos a la senda antigua, volvamos a ese tiempo donde adorábamos al Señor, volvámonos a la senda antigua. Pero realmente no saben lo que es senda antigua. Hermanos, senda antigua no se refiere al antiguo régimen, cómo se expresaba la adoración al Señor. Es necesario volver a la senda antigua, otra frase. Pero yo te quiero decir que no encontré ningún versículo en la Biblia que me diga que yo me tenga que volver a la senda antigua. Y si yo te digo que nos volvamos a la senda antigua, te estoy diciendo que nos volvamos a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Que volvamos a nuestra vieja manera de vivir conforme al antiguo hombre, al hombre viejo. Esa era la antigua senda nuestra. Cuando nosotros caminábamos conforme a nuestra vida, Cuando hacíamos lo que queríamos. De hecho, hermanos, hay dos versículos que hablan en Jeremías, pero hay que escudriñarlo. Menciona a Jeremías de sendas antiguas. Y el único que habla de la senda antigua en singular está en Job. Y cuando habla de senda antigua se está refiriendo al mal camino por donde anduvieron sus antepasados. Entonces, si yo te digo que nos volvamos a la senda antigua, te estoy diciendo que nos volvamos al antiguo pacto, al antiguo régimen.
produce pecado, donde la ley te produce muerte, donde la ley te produce jactancia, donde la ley te produce ira. Yo no te puedo invitar al antiguo régimen, te tengo que invitar al nuevo régimen, al nuevo camino que abrió Cristo. Job 22:15. Vámonos a Job. Escudriñemos la palabra. Esto no es cuento de vieja, ni filosofía barata. Esto es palabra de Dios. Amén. Job 22:15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Está viendo que cuando habla de senda antigua se está refiriendo a la manera de vivir de los antepasados, fuera de la palabra, fuera de Cristo, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Y decían a Dios: apártate de nosotros. Cuando rechazábamos a Cristo, cuando el Señor nos llamaba y nosotros no queríamos nada con Dios, esa era nuestra senda antigua. Sobre la necesidad de volver a la senda antigua, en el versículo de Jeremías 6:16. Vámonos a Jeremías 6:16. Ya le expresé que en Job está hablando de senda antigua como la vida de los antepasados. Jeremías, ayúdeme ahí a buscar Jeremías, hermanos. Cuando esté ahí me dice 6:16. Así dijo el Señor: paraos en los caminos. ¿Verdad que no dicen parece en el camino? Está hablando plural, está hablando de todos los caminos que hay. Párense en los caminos y miren y pregunten por la senda antigua, por las sendas antiguas. Está hablando pluralmente. ¿Cuál sea el buen camino? Ok, dice, párense en los caminos. Ok, aquí estoy, Señor. Aquí están los atajos que he hecho en mi vida. Aquí está el camino por donde vos me llevabas, aunque era difícil, pero ahí querías que yo fuera. Pero yo, porque me gustaba lo fácil, lo bonito, yo hice un atajo. Ok, dice el Señor, vuélvanse, párense. Van como locos, como caballos, dice la palabra en Salmos, desenfrenados, corriendo de acuerdo a su propia vida. Párense. Párense en los caminos y miren y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál? La que te llevó al camino errado. Así es. Acordate de dónde Dios te sacó. Acordate cómo era tu vida en el pasado. Estabas sin Dios y sin esperanza. No valías nada, ni un chelín. Acordate, párate ahí. Te estás enorgulleciendo, te estás jactando, te estás desviando del camino. Ahora volvete, devolvete, parate, medita, busca la palabra y pensá en lo que Dios te está diciendo. Y mirás y discernís cuál es el buen camino. Y andá por el buen camino. No está diciendo por los buenos caminos, está hablando en singular. Así es, gloria a Dios. Y andá por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a su vida, a sus atajos, Gloria a Dios. a la ley del antiguo régimen. Gloria a Dios. Te voy a leer otra versión de la palabra que me gustó. También les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir. Y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. Gloria. Pero ustedes se niegan a seguirlo. La verdad es que ahí no me dice que yo me tengo que volver entonces a la senda antigua, sino que medite cuál es la senda antigua, mi vida que estoy llevando, y que tengo que meditar cuál es el verdadero camino. Amén. Y seguir y andar por él. En el caso del pueblo de Israel, hermanos, a causa del pecado, de la rebeldía, de la durez de servir, eran duros, perversos, malos, rebeldes. El
Señor les hablaba, hacía maravillas, les manifestaba la obra, pero no entendieron. ¿Por qué? Porque solo conocían la ley. La ley no pudo producir vida en ellos, sino que produjo ley y condenación. Así es. Habían perdido la dirección el pueblo de Israel. Había perdido la brújula. Hermanos, de Egipto a la tierra prometida de camino eran 8 días. Pero ¿por qué el Señor los hizo dar vuelta en el desierto? Porque tenían la mente de Egipto. No habían sido cambiados en su mente. Ellos querían estar en Egipto. Su corazón estaba en Egipto. Aunque el Señor los tenía el camino que los iba a llevar a la vida eterna, a la tierra prometida. Pero su pensamiento estaba en otra cosa. Gloria a Dios. El Señor los quería en el verdadero camino que dilataba 8 días. Pero ellos quisieron caminar 40 años y morir en el desierto por su propia dureza. Pero el Señor en este día te dice, hermano, deja la mente de Egipto, deja el pensamiento del mundo y seguí a lo que el Señor te enseña. Amén. Hermanos, ¿por qué el pueblo no pudo entrar? Esa generación no pudo entrar, hermanos. No entró a la tierra prometida. Murieron en el desierto. Solo los hijos pudieron entrar. Amén. Por misericordia de Dios, que es la generación postrera que pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos seguían en su desenfreno. Ellos querían vivir en la mente humana y no querían adorar al Señor. Hicieron un becerro, adoraron otros dioses. El Señor les mandó el maná y ellos se quejaron. Eran quejosos. Todo lo que les pasaba se quejaban. Ay, Señor, ¿y por qué a mí? Ay, Señor, ¿y por qué esto? Bien, estábamos en el mundo. Tenía un trabajo donde ganaba bien y mientras busqué de ti, Señor, me va mal. Porque Egipto te produce una bendición falsa. Y decir que estás bendecido, prosperado y en victoria. Pero eso no es del Espíritu, no es de Dios. Gloria a Dios. Sin un peso yo soy bendecido. Amén. Sin carro, sin casa, soy bendecido. Porque tengo la herencia, tengo el tesoro del cielo, tengo el amor a la verdad. Esa es mi bendición, es Cristo. No es lo terrenal, eso es pasajero. Gloria a Dios. Me puedo engusanar y con todos los bienes de este mundo. Así es. Mejor que mi alma sea salva en aquel día. Amén. Amén. Mi corazón no puede estar en lo que no se ve. Porque entonces tengo una fe fingida. En lo que se ve. En lo que puede ver el hombre, en lo que se ve. Mi fe tiene que ser en lo que no se ve. Amén. Así que usted no me mire conforme a lo que ve. Así es. Míreme conforme a como me mira Cristo. Amén. Así es. Míreme conforme a la obra que Dios está haciendo en mi vida. Amén. No me mire según la carne. Acuérdense que los fariseos el Señor les decía hueso seco, porque miraban en el espíritu. Eran muertos. Porque la ley no les pudo producir vida. Las obras de la ley no pudieron producir vida en los fariseos. Los fariseos hacían y interpretaban la ley de acuerdo a su mente, no de acuerdo a lo que realmente decía el Señor. Por eso el Señor dice, aquí les voy a revelar a ustedes lo que es la ley. Dice la ley, no matarás. Ok, eso dice la ley. Pero yo digo, les voy a revelar lo que dice el Espíritu, no la letra. Gloria a Dios. Si ustedes aborrecen a su hermano, ustedes están siendo homicidas. No adulterarás. No, pero es que yo no me acosté con la hermana. Sí, pero con solo verla ya adulteraste. Esa es la verdadera ley del Espíritu. Amén. Y el Señor les expresa lo que realmente significa la ley. Pero el decálogo, no los 700 artículos de Moisés. Moisés se queda en el Sinaí. Nosotros nos quedamos en el monte de Sión, en el de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, Jeremías 18:15. No nos perdamos del rema. Porque mi pueblo me ha olvidado, insensando a lo que es vanidad.
y ha tropezado en sus caminos. ¿En qué? En las sendas antiguas. ¿Está viendo? Ok. Ha tropezado ¿a dónde? En las sendas antiguas, en sus caminos. ¿Por qué? Porque olvidó al Señor. El Señor le hablaba y no hacía caso. No era humilde en obedecer al Señor. Y el pueblo le ha olvidado, incensando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por senda y no por camino transitado. Te voy a leer otra versión que me gustó. Y bien, dice la palabra ahí mismo, versión latinoamericana. Y bien, mi pueblo me ha olvidado y quema incienso a cosas que no valen nada. Lo han desviado desde sus caminos, de sus viejos senderos. Oiga, lo han desviado de sus caminos, sus viejos senderos. Tu vida pasada, tu mentira, tu engaño, tu rebeldía, eso es lo del pasado. Para tomar caminos horrorosos, rutas intransitables. Está viendo que cuando hay trochas o hay atajos, no pueden transitar los vehículos. ¿Por qué? Porque es difícil. Son horrorosas, intransitables. Lograrán que su país se vuelva un desierto. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Quedaron en el desierto. Un objeto de risa eterna. Se burlaba a la gente de ellos. Todo lo que él pase quedará sorprendido de eso y meneará la cabeza. Ahí está el pueblo de Dios. Decía la gente. Ese no es el pueblo de Dios que salió triunfante de Egipto. Acuérdense que Moisés le rogó al Señor que perdonara a ese pueblo. Y el Señor le dijo: no te des romántico, yo te voy a proveer un pueblo nuevo. Pero el Señor tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Y es su pueblo escogido. Y de dos pueblos hizo uno. Shalom, shalom. Ellos necesitaban saber el punto exacto donde habían dejado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? Donde habían dejado el camino y habían comenzado a andar por senda. Porque una vez que volvieran a ese punto, encontrarían el verdadero camino. Fíjese detenidamente lo que Dios dice. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. No dice que deben caminar por las sendas antiguas, sino por el buen camino. Dice otra versión de la palabra: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. ¿De cuál? Del verdadero camino, no de las sendas antiguas. Pregunten y apártense de él. ¿De cuál? De los senderos antiguos. Por eso el Señor dice que tenemos que morir al hombre viejo, que tenemos que hacer morir lo terrenal. Colosenses 3. Lo terrenal en nosotros hace morir lo viejo. ¿Por qué preguntar por las sendas, hermano? Para conocer lo peligroso que son. Y de esta manera no apartarse más del verdadero camino. ¿Quién es el verdadero camino? Cristo. Amén, aleluya. ¿Está viendo qué importante la palabra? Amén. Jueces 5:6 dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Entonces yo no te puedo decir que nos volvamos a las sendas antiguas, porque te estoy diciendo que nos volvamos torcidos, haciendo una doctrina de hombre. Así que volver a la senda antigua parece una invitación a volver a los errores pasados. ¿Está viendo? 1 Pedro 1:18. Vamos al nuevo pacto. 1 de Pedro 1:18, hermano. Vámonos al nuevo pacto.
Tampoco te estoy diciendo que el antiguo pacto es del diablo. No me malinterpretes. Nos vamos al antiguo pacto como referencia y para tomar figura. No te estoy diciendo que no leas el antiguo pacto tampoco. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde fuiste rescatado? De la senda antigua, hermano. Y el Señor te reveló el nuevo camino, la cual recibiste de vuestros padres. Gloria a Dios por los padres que enseñan cosas buenas. Amén. Que ahora que nosotros estamos en el Señor, vamos a introducir la vida de Cristo en nuestros hijos. Amén. Fuiste rescatado, hermano. No con cosas corruptibles como oro o plata. Así es. El Señor no te compró con oro ni con plata. Eso es tontería para el Señor, aunque aquí vos te mates por el oro y por la plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo, Amén. como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque los sacrificios del antiguo régimen traían contaminación y no podían quitar el pecado del hombre. ¿Qué hacían los sacrificios del antiguo pacto? Cubrían el pecado. Era alcahueta la ley. Aquí el Señor quita. No hay residuo, no hay nada. No anda tapando. ¿Qué puedo hacer? Tapar. No tengo nada con qué tapar. Si yo tapo esto, ¿ok? Eso hacía la ley. Tapaba el pecado, pero no lo quitaba. Ahí estaba el pecadito. No el pescadito, el pecadito. Pero vino Cristo, quitó la ley para descubrir el pecado y tuvo que quitar el pecado de tu vida para que eso no te apartara del camino. Amén. Por eso a mí me gusta la nueva ley, Así es. la ley del espíritu de vida. ¿Está entendiendo? Amén. Sigamos. Ya destinado el Cordero desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Amén. Y a mí me ama más el Señor porque más me ha perdonado. Amén. Que tanto amor me tiene el Señor porque yo era bandido, zángano. Me ha rescatado. Amén. Gloria a Dios. Y mediante el cual creéis en Dios. Por eso yo les digo, hermanos, parémonos. Si se nos están subiendo los humos, como se dice aquí en Nicaragua, y acortémonos. Si somos orgullosos en el ministerio, acortémonos. ¿Quién era yo? Así es. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Quién era yo? Hay que examinarnos, dice la palabra, para no ser condenado, para comer la cena del Señor. Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, mediante ese Cordero, tened fe en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya la fe no va a ser tuya, sino que va a ser en Dios. Va a ser una fe genuina. Si bien es cierto, senda significa camino, y en la palabra hablamos de diferentes caminos, hermano. Habla de la senda de la vida, de la senda de los justos, entre otros. Cuando habla de senda, no habla de senda antigua. Y lo único que lo menciona es Job y Jeremías. Hebreos 10:19 dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? ¿Por medio de la ley o por medio de la sangre? Por medio de la sangre de Jesucristo. Aquí está. Por el camino nuevo y vivo. No es un camino muerto, es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Aleluya. ¿Y cuál es el velo? Es la carne de Cristo. Por eso tuvo que ser martirizada su carne. Gloria a Dios. Para que entraras. Para que entraras, hermanos. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es tu sacerdote? Melquisedec. Acerquémonos con corazón sincero, hermanos.
honestos, sincero, en plena certidumbre de fe. Aquí está la fe genuina, no una fe fácil, que vas y te congregas cuando querés, Santo. sino de un amor, de una entrega al Señor. Purificados los corazones de mala conciencia. Aquí tenemos que limpiar el corazón de la conciencia que nos acusa y la conciencia antigua. Y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Quién nos lavó? Cristo, su palabra, el agua de vida. ¿Y nos lavó con qué? Con agua pura. Oiga bien, el verdadero significado de la senda antigua no tiene nada que ver con ninguna denominación ni dogma del pasado del siglo XX. Aquí viene lo recio, ya le dije. La senda antigua no es el movimiento pentecostal de principio de siglo. Eso fue parte de la restauración de todas las cosas que comenzaron a ocurrir después del surgimiento de la iglesia. Tampoco la senda antigua se refiere a dogmas de cualquier iglesia evangélica del siglo pasado, ni preceptos de hombres, ni mucho menos volver a los cantitos religiosos y muertos del siglo pasado. Así es. ¿Me está entendiendo? Amén. Que no tienen revelación ni vida fundamentados en la palabra de verdad. Aquellos hermanitos de senda antigua, religiosos y dogmáticos, que para ellos todo es pecado, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Gente de doble moral. Eso es lo que el Señor me hizo escribir. Sepulcro blanqueado, amén. Que cantan con himnarios. Yo he visto esos hermanitos y no los estoy juzgando. Yo los amo y los bendigo. Cantan con himnarios. ¿Por qué cantan con himnarios? Porque están en sus sendas antiguas, pero porque no se le ha revelado la verdadera senda. Usan himnarios y aún les prohíben usar sus manos. No pueden ni aplaudir a estos hermanitos. Para aplaudir, ni mucho menos usar instrumentos musicales. Para ellos, usar instrumentos musicales, por ejemplo, la guitarra, la batería, es del diablo. Esa batería es del diablo, hermano. Esa guitarra es del diablo. Gente sin entendimiento y sin revelación. Acordémonos, aquí se escudriña algo, cómo David inventaba instrumentos. Así es. David no le importaba lo que la gente dijera. David danzó desnudo. Que David más bandido, enseñando sus partes. Lo hizo en revelación, porque así murió Cristo, desnudo, fue desnudado. Su semilla tuvo que ser muerta para generar fruto. Salmo 98 habla que tenemos que cantar cántico nuevo de tu corazón, hermanos. No quiere decir que porque están los himnarios polvosos como los que usaba mi abuelo, viejísimo, eso era hacer senda antigua. No, hermanos. Y el cántico nuevo es a través del Espíritu. Y para contrarrestar lo que estos hermanitos dicen que es pecado, la batería, la guitarra y todos los instrumentos, te voy a decir que David los inventó. Entonces a David lo usó el diablo, sino que lo hizo por revelación y para adorar al Señor. Si él hubiera podido inventar el piano, lo inventa. Y cuidado, lo inventó con piedras y ahí estuvo como las marimbas. Todo lo que sonara, todo lo que diera música. 1 Samuel 18:6. Voy a leer unos tópicos acerca de la adoración. Rápido. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando. Aquí se me van. Y le vuelo las cabezas a los religiosos que prohíben que las mujeres canten. Aquí se van los fariseos. Así es. Las mujeres pueden cantar, ¿por qué? Y esto fue en el antiguo pacto. Porque Dios no anda viendo género. Salieron las mujeres de las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl
con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Según de Samuel 6:5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya. De allá. Con madera de haya. Con arpas, salterios. ¿Qué es salterio? Son cuerdas. Así como la guitarra. Cuerdas. Arpas, salterios, panderos, flautas y címbalo. Si usted investiga qué significa címbalo, significa percusión. ¿Y la batería qué es? Percusión. Címbalo. Primera Crónicas 15:16. Este David era bien atrevido en el aspecto de adorar. No andaba con dogmas. Era libre. Primera Crónicas 15:16. Asimismo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría, algo que sonara. Este púlpito suena bonito. ¿Está viendo? Todo lo que respire alabe al Señor. Amén. Glorifíquelo con salmos, con himnos. No es que vas a agarrar el himnario, sino el himno que está en tu espíritu, en tus manos, con un palo. Si puedes hacer música, hacelo y glorificas al Señor. Primera Crónica 16:42. Con ellos Emán y Edutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Vos no sabes cuáles eran. Necesitamos salir de ese pensamiento de senda antigua y tenemos que entrar a la senda que es Cristo, al camino nuevo. Amén. Dios no quiere sendas viejas. El Señor quiere el camino nuevo. Amén. Entonces volvámonos al camino nuevo en la palabra. Así es. La iglesia necesita entrar en un liderazgo verdaderamente espiritual, no ritual, no de gente carnal sin visión, sin unción, que son estorbo en esta nueva alianza, hermano, porque impiden, se roban la llave de la ciencia, no dejan entrar, tienen el velo. A los pobres hermanitos no los dejen entrar, adorar al Señor. Estamos viviendo y es necesario un liderazgo espiritual, ungido con visión y con compromiso. ¿Quiénes están aquí esperando ese momento? Amén. Amén. Dios tiene que habitar en medio de la alabanza, en medio de la iglesia. Dios no anda visitando. En el antiguo pacto visitaba, pero en el nuevo pacto mora en nosotros. No andes orando, Señor, visítame, Señor. Andas perdido entonces. Él está aquí porque aquí están los santos, aquí estamos nosotros, aquí está Cristo en nosotros. El Señor no se va ni se va a jugar chibola. Él está en nosotros. Amén. Él mora, Él no visita, hermano. Como los que oran, Señor, visita esta nación. Visítanos, Señor. Él está en nosotros. Él no es visitante, ni anda como los testigos masayas ahí de casa en casa. Él está en nosotros. Amén. Amén. Dios tiene que habitar en medio de la iglesia. Y no en una visitación temporal, sino en la permanencia de Dios en medio de nosotros. Que habite, que more y que gobierne y hable y dirija a su iglesia. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo está activo, presente, hablando, dirigiendo, guiando, disciplinando, revelando y juzgando. Hay hermanitos que dicen que el Espíritu no habla. Sí habla. El Espíritu no habla diario. Hoy nos está hablando el Espíritu, ¿o no? Amén. Hoy los que gobiernan no son los hombres del Espíritu, sino los concilios, las misiones, las denominaciones humanas. Hoy el que gobierna es el más cabezón de la iglesia, el del presbiterio. Ya no es Cristo. Así es. Los altos ejecutivos ahora son reverendos. Con R, con doble R. Reverendos. Porque es tan alto su nivel que cuidado blasfemar anunciando su nombre. Por su alta jerarquía humana.
y otros se llaman doctores. Y yo he buscado y no he encontrado ningún doctor en los ministerios que el Señor ha delegado, ni reverendo, ni escatólogos, ni mucho menos escatólogos. Tenemos que extirpar la religiosidad de la iglesia, los dogmas, los mandamientos y tradiciones de los hombres. No más ceremonias muertas, que el cultito de dama, que el cultito de caballero, que el especial, que al final no es especial. Amén. Tenemos que eliminar todo eso, extirparlo de la verdadera iglesia. Ya que el mensaje de una hora ya se acabó. No, Pablo pasaba horas predicando. Así es. Amén. Amén. Los hombres, no más ceremonias muertas ni ritos, sin vida, sin presencia, sin poder, sin unción, ya no más hueso seco. Ya no más de vivir de apariencia y sin profundidad en el espíritu. Dios va a comenzar a desenmascarar y a revelar. Amén. El Espíritu Santo sacará a luz lo que ocultan los religiosos de apariencia, los de doble moral, su hipocresía, su promiscuidad, su lujuria, su codicia. Extirpar el espíritu babilónico y mundano de la iglesia. Aquellos hermanitos que tienen un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Eso va afuera. Gloria a Dios. Los rudimentos del mundo, las doctrinas de los hombres, todo dogma, todo conocimiento, toda sabiduría que no tiene su fundamento en la palabra del Señor. Humanismo, filosofía, intelectualismo, conocimiento y ciencia por encima del espíritu, autoexaltación, religiosidad, legalismo, formalismo, liturgia, idolatría, mundanalidad, egolatría, promiscuidad sexual, escepticismo, anarquía, autoridad posicional versus autoridad espiritual. Aquí gobierna la autoridad espiritual, no la autoridad posicional, humana. Decisiones tomadas en la congregación por gente neófita y ciega. Títulos, aquí venimos, y posiciones de grandeza que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios, ni en el modelo escritural de lo que es la iglesia. Superintendente, esto no está en la palabra. Copastores, escribas, ministros exhortadores, le llaman ahora. Ministros principiantes, licenciado predicador, ministro licenciado, reverendo, doctor en Biblia, doctor en teología, doctor en divinidades, escatólogo, va afuera, papas, cardenales, obreros laicos, etcétera. Todos esos títulos son invenciones humanas y no revelación de la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es doctrina de hombre. Así que a mí, si estudias profecía, no me vengas diciendo que sos escatólogo, porque no lo encontraría en la palabra. Sí, escatología, si lo buscas en el diccionario, significa el que estudia las profecías bíblicas. ¿Sos profeta? Porque profetizás. La palabra profética es más segura. Y profetizás lo que pronto viene. Amén. Amén. Estar en la senda de Cristo es recibir palabra de espíritu que dé vida a la iglesia, palabra que te confronte. No nos quedemos, hermanitos, que es prohibido esto, hermanitos, que es prohibido lo otro, que los domingos tiene que venir bien peinadito, con corbata. Hermano, es pecado el que venga en short, es pecado el que venga pintado, hermano. Se quedan en doctrina, enseñando doctrina de hombre. 3 meses de doctrina el hermano para que se bautice. Si el Señor quiere que nos bauticemos con el Espíritu Santo y fuego, el bautismo del agua fue para arrepentimiento y fue a Juan para arrepentimiento. Ahora tu bautismo no es en agua, está bien, anda a bañarte Por señal. por señal, pero Dios quiere que te bautices con el Espíritu Santo y fuego. La palabra de Dios. Amén. Porque ¿de qué te sirve que te bañes, te bautices y seguís en tu propia vida? Así es. No se te quitó el pecado, porque el bautismo no te va a quitar el pecado. Pasa 3 meses vos si querés y te vas a la piscina. Yo me bauticé 3 veces cuando no entendía la palabra. Se lo digo como testimonio. Me bautizó un apóstol, me bautizó el otro apóstol. Es que el otro era más apóstol, entonces me fui a bautizar con el más apóstol.
Es que el otro me bautizó un pastor, no, es un nivel más bajo. El apóstol tiene más gobierno, más autoridad, entonces me va a bautizar. Andaba perdido, como perro en procesión. Así es. Hasta que me bautiza el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Por la palabra. Gloria a Dios. Y seguía en mi misma vida. Y no cambiaba. Estar en la senda de Cristo es recibir la palabra del Espíritu que dé vida, que te sane, que te cambie, que te confronte, que te discipline. No soy yo el que te voy a disciplinar. 3 meses de disciplina por andarte bandido. Ahí te va a disciplinar el Señor. Todo pecado trae su consecuencia. Ahí te va a disciplinar el Señor. ¿Para qué yo te voy a disciplinar? Otro dogma de hombre. Palabra que te prospere. Ah, que te prospere, que te dé billete. No. Que te prospere el alma. Porque puedes tener mucho dinero, pero eso no te va a prosperar el alma. Palabra que haga algo permanente en tu espíritu. Palabra que produzca un efecto en tu vida. Que tengas hambre de la palabra. Que cuando te levantes tengas deseo de buscar su presencia. Palabra de revelación que te saque de donde estás y te lleves a aguas más profundas. Es arrancar la tibieza, los hermanos tibios, inconstantes. Y que te quite el legalismo de la iglesia. La senda de Cristo es establecer las autoridades espirituales, como está descrito en Efesios 4:11. ¿Está viendo? Hay unos que invalidan Efesios 4:11. Y eso es un fao. ¿Viendo la diferencia de la senda antigua y la diferencia de Cristo? ¿Está viendo el verdadero camino que hemos de andar? Un camino de verdad, un camino de compromiso, un camino de vida. No un camino como los hermanitos que van a misa todos los domingos. Solo los domingos buscar al Señor y escuchar la palabra. Hermanos que van a misa, hermanos cristianos, evangélicos, que van a misa a golpearse el pecho y después vuelven a su misma vida, a sus mismas andanzas, a su mismo trabajo y se olvidan del Señor. La Biblia se esconde los días de semana. Prohibido, solo los domingos. Y eso que hay algunos que ni Biblia caminan. Y hay que quitarles el polvo. Hermanitos tradicionales, religiosos. Lo siento si esta palabra fue dura. No es mía. Reclámenle al Señor. Porque el Espíritu nos capacita. Porque vivimos en el Espíritu. Andamos en el Espíritu. Comemos, nuestra levantada es comer la palabra. Nuestra acostada es comer la palabra. Al almuerzo comer la palabra. Donde nos sentamos hablamos la palabra. Donde caminamos presentamos a Cristo. No digo que no soy cristiano. Presento a Cristo. Soy testigo de Cristo. Sos testimonio en el trabajo, en la escuela, donde tus amigos se refleja la imagen de Cristo en tu vida. Amén. Eso es ser verdadero cristiano. Amén. Bendecimos al Señor. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Contendiendo por la verdad y contrarrestando la apostasía.